Buenos días, vamos a proceder hoy a la presentación del libro Consolando a Cintia, de mi amigo Antonio Cascón, reciente premio en 2019, primer premio de ensayo de la Universidad Autónoma de Madrid. Antonio y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y creo que por este motivo me ha invitado a colaborar en esta presentación. En concreto, somos de la misma promoción de Filología Clásica de la Autónoma, la promoción del 1979, y desde entonces aquí hemos trabajado más de 35 años juntos. Si yo conozco a Antonio en lo personal y en lo profesional, y creo que lo conozco un poquito, creo que él tiene dos preocupaciones, dos intereses muy importantes. Uno tiene que ver esencialmente con la vida misma y otra con nuestra profesión. Antonio es un gran interesado en debatir sobre los grandes temas, y esto lo hace entre amigos y en el aula, debatir sobre los grandes temas. Y otro de sus intereses creo que es dar a conocer al público nuestros estudios y fundamentalmente el pensamiento de los antiguos griegos y romanos, como una parte esencial de nuestro trabajo, esa transferencia del conocimiento. Y creo que esos dos ingredientes, esos dos intereses de Antonio se cumplen perfectamente en este libro, esa es mi opinión. El libro sigue el género de la consolatio, es decir, se intenta consolar a un destinatario, también a uno mismo y a cualquier lector u oyente que pudiera haber de una obra, por una gran desgracia que muchas veces coincide con la muerte de un ser muy querido. Entonces, en esta situación, en esta desgracia que muchas veces acontece en las vidas y que en este caso pues une a Antonio con Cintia, conmigo y con cualquier lector, pues él consigue hacer un desmenuzamiento muy interesante del pensamiento de los estoicos y hacernos llegar, creo, la visión que ellos tenían del bien vivir y del buen morir, es decir, del bien vivir y del prepararse para una muerte que no debe de ser tan temida, ¿no? Bueno, entonces, por abrir el fuego, pues te preguntaría, Antonio, ¿de dónde deriva tu interés por el estoicismo y, en concreto, cómo nació la idea de este libro? Sí, bueno, primero, si me dejas, Elena, pues agradecerte que estés aquí, ¿no? Por supuesto, que siempre es un placer, y agradecer al Departamento de Filología Clásica que ha tenido la amabilidad de darnos esta oportunidad y en concreto a Araceli Estriano, su directora, que lo ha propiciado, ¿no? Y bueno, la verdad es que, contestando un poco a tu pregunta, pues sabes que murió mi hermano Pepe, era un hermano muy querido para mí. En ese momento yo estaba trabajando, hacía un trabajo sobre Fedro y intentaba demostrar que muchas de las ideas que se contienen en sus fábulas tienen que ver con los estoicos. Y la verdad que fue una feliz casualidad, porque en ese momento empecé a leer a Séneca, a Marco Aurelio, Epicteto, etcétera, de otra manera, ¿no? Y probablemente porque hay quien dice que uno no madura hasta que ve la muerte de cerca, ¿no? Y cuando uno ve la muerte de cerca se da cuenta de muchas cosas, relativiza muchas otras, y en ese momento a estos autores que yo había tenido ocasión de leer en muchas ocasiones anteriores, empecé a leerlos de otra manera, ¿no? De una manera muy distinta. Y la verdad que para mí supusieron un gran consuelo en ese momento. Entonces se me ocurrió la idea de escribir una consolatio moderna, por decirlo así, es decir, se puede escribir ahora mismo un género que desgraciadamente desapareció allá en la antigua Roma, es decir, es que no sobrevivió más allá del siglo II, ¿no? Prácticamente, y un género literario que a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La literatura como consuelo, ¿no? ¿Cómo no va a tener sentido? Y entonces pensé si era posible escribirlo y de paso dar a conocer unas teorías filosóficas que desgraciadamente no son conocidas, ¿no? Y que a mí me parece que es
imprescindible conocer, aunque uno no las admita, aunque uno no esté de acuerdo con ellas, pero suponen tan alternativa a la vida en común, a la vida común, perdón, que tenemos, que yo creo que lo mínimo es conocerlas, ¿no? Entonces ese fue el doble objetivo, ¿no? Por un lado que sirviera de consuelo y por otro lado dar a conocer la filosofía estoica, ¿no? Yo había estado antes, había leído a los estoicos, pero sinceramente empecé a leerlos de una manera muy distinta, ¿no? Antes me parecía curioso lo que decían, a partir de ese momento me pareció imprescindible lo que decían, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Te entiendo perfectamente. Yo que he trabajado a un autor griego como es Menandro y lo empecé a trabajar muy jovencita lingüísticamente, pues también he llegado con los años a entenderlo ideológicamente y creo que guarda además mucho del pensamiento del estoicismo inicial griego. Hablando de esto precisamente, tú haces un recorrido de lo que es el estoicismo desde el mundo griego al mundo latino, al mundo romano, en sus diferentes etapas y en los diversos autores dentro de cada etapa y con diferentes visiones a veces sobre muchos temas estos autores. Mi segunda pregunta sería, en el mundo griego yo creo que mi idea es que el estoicismo no llegó a arraigar de una forma especial, sino que compartía su espacio con otras filosofías de estas que llamamos en los estudiosos del mundo griego filosofías del hombre, ¿no? Porque se ocupan del hombre mucho y lo ponen como centro de atención de todo el marco, de todo el estudio. ¿Qué piensas que ocurrió en Roma? Porque me parece que, sin embargo, el estoicismo sí que ancló en el mundo romano de otra forma. ¿Qué piensas de esta implantación? Muy cierto lo que dices. Me parece que en Grecia no tuvo el éxito que parece que tuvo en Roma, ¿no? La verdad es que, sabes que normalmente siempre hablamos de tres fases del estoicismo, la de los primeros autores, Zenón, Crisipo, Cleantes, que son los que se mencionan siempre. Luego el estoicismo medio, donde sobresalen Panecio de Rodas y Posidonio de Apamea, ya muy vinculados a Roma, muy vinculados, porque aunque Panecio tenía su sede lógicamente en la escuela en Atenas, pero pasó muchísimo tiempo en Roma y fue el artífice del círculo de Escipión. Los miembros de este círculo se llamaban a sí mismos auditores panaeti, es decir, escuchadores de Panecio, o sea que su influencia fue brutal y por tanto a partir de ese momento, y es el siglo II antes de Cristo, la influencia del estoicismo es muy importante. Es verdad que quizá en ese momento es sobre todo en las clases más elevadas, y con el paso del tiempo, y sobre todo ya en época imperial, en el siglo I y sobre todo en el siglo II después de Cristo, mi impresión es que el estoicismo tuvo más implantación de lo que suponemos, ¿no? De acuerdo, claro, si una serie de emperadores eran estoicos, porque sabemos que Marco Aurelio era estoico, pero es que Antonino Pío también lo era, y también Adriano era estoico, básicamente. Es decir, cuando decimos es estoico no quiere decir que fueran como si pertenecieran a una orden, ¿verdad?, pero que estaban muy imbuidos de esta filosofía y que era la que realmente guió sus gobiernos, los respectivos gobiernos de cada emperador. Yo creo que de eso no hay duda, ¿no? Entonces, hombre, para que eso ocurra, y antes para que Séneca, que en realidad es casi una figura como un primer ministro en tiempos de Nerón, tuviera la relevancia que tuvo, quiere decir que la presencia del estoicismo es mucho más importante de lo que suponemos, y además es que permite explicar el cambio que se produce en Roma en las costumbres, un cambio brutal entre Cicerón y Marco Aurelio. O sea, ahí hay un cambio de costumbres en aspectos familiares, sexuales y de todo tipo, que a mí me parece que la explicación más sencilla es el estoicismo había tenido mucha más presencia de lo que normalmente se dice y de lo que normalmente se supone, ¿no? Es cierto que, a mi gusto por desgracia, no fue muy duradera.
Es decir, prácticamente en el siglo III las cosas han cambiado radicalmente, en el siglo III después de Cristo. Por el cristianismo. En gran medida, y no solo por el cristianismo, también por las otras religiones, en fin, el mitraísmo, el judaísmo, en fin, todas estas, aunque luego es verdad que el cristianismo se impone a todas, pero enseguida ese factor religioso, bueno, se comió el estoicismo, ¿no? Probablemente la promesa de un paraíso y un cielo era mucho más sugerente, ¿no? Sí, sí. Pierde parte de ese elitismo inicial que en el mundo romano tuvo el estoicismo, ¿verdad? Poco a poco pierde, evidentemente. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, pero sí parece, o sea, la sensación que tenemos es que un factor como, por ejemplo, el matrimonio en Roma es una cosa de ricos durante mucho tiempo, y a partir de un determinado momento es cosa también de pobres. ¿Por qué? Pues probablemente por el estoicismo, porque el estoicismo tenía el matrimonio, hablaba muy bien de él y lo tenían, yo diría, en gran concepto, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque permitía una organización de la sociedad y en ellos estaban muy involucrados. Muy interesados. Sí, al hilo de esto y un poco con la comparación también subyaciendo siempre con el estoicismo griego, tendría otra pregunta. Cuando surgen en Grecia estas que he llamado antes filosofías del hombre, que se ocupan del hombre como persona y no como ciudadano, porque al hombre no le ha ido bien como ciudadano, y entonces estas filosofías acogen tanto a aquellos que nunca han sido ciudadanos, como la mujer o los esclavos, o aquellos ciudadanos que les ha ido mal, o a quien quiera que está harto del mundo político del momento, pues lo que ocurre es que efectivamente hacen cosas sociales, como esta que acabo de decir, de acoger a esta gente en su seno, pero sin embargo rechazan la política. Precisamente por ello rechazan aquello que según ellos le ha venido mal al hombre como persona, le ha defraudado como persona. Y sin embargo, a partir de un momento, y en concreto un autor griego, pero que como tú dices es casi ya más latino que griego, Panecio, pues las cosas se ven de otra manera y el mundo romano no se niega a la política, sino todo lo contrario. Aceptan la política, yo creo que como un instrumento más para lo social. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, yo creo que ese es un factor decisivo, ¿no? Es decir, el momento en el que el estoicismo, separándose, por ejemplo, por completo del epicureísmo y del cinismo, ¿no? O sea, que eran contrarios a la política, claramente deciden que si ellos quieren de alguna manera transformar la sociedad, y desde luego lo que hay que decir es que los estoicos pretendían que la sociedad fuera más justa, ¿no? Ellos parten de la idea del amor al prójimo como fundamental en su doctrina. ¿Cómo conseguimos esto? Pues si no influimos en la política va a ser muy difícil. Y a partir de un determinado momento, que empieza con Panecio, pero que se va incrementando, claro que sí que los muchos filósofos romanos son además políticos, ¿no? Estos mártires como Rubelio Plauto, ¿no? O Soriano, o algunos otros que mueren en la época imperial, el propio Catón el de Utica, Catón el joven, ¿no? Que es un estoico convencido, son políticos que desde esa posición intentan cambiar el mundo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que sorprenden todavía cuando leemos a Marco Aurelio, las meditaciones de Marco Aurelio, pues es ver en esa época, en ese momento, un emperador que dice: quiero una Roma que sea la ciudad de todos, quiero una Roma igualitaria, quiero una Roma que luche por la justicia social, ¿no? Entonces, e incluso Musonio Rufo, que es de los estoicos romanos el menos conocido, pero que fue maestro de Epicteto y que vivió ligeramente posterior, una generación posterior a Séneca, pues Musonio, lo que conservamos de él, una de las cosas que más nos llama la atención es su el intento de igualar a los dos géneros, o sea, el hablar bien en favor de la mujer
el hablar, el considerar que tenía que tener la misma educación que los hombres y decir que él no tenía tan claro que los hombres fueran más fuertes que las mujeres, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Y en eso es realmente muy original, porque incluso después Epicteto, pues no recoge esas teorías. Epicteto parece un misógino al estilo tradicional, un misógino como era normal en la época, ¿verdad? Y sin embargo Musonio no lo fue, Marco Aurelio tampoco, es decir, también ahí hay una vía. Y yo creo que una de las cosas que se conoce muy poco del estoicismo es que los derechos humanos casi empiezan con ellos. O sea, esto de los derechos humanos que muchas veces pensamos que es del siglo XIX, pues no, los estoicos ya hablaban, por supuesto, a favor de los esclavos y del buen trato a los esclavos, pensaban que las mujeres podían ser igual que los hombres. En Séneca encontramos objeción de conciencia, ¿no?, respecto a los ejércitos, ¿no?, siendo él nada menos que un cargazo dentro del imperio, ¿no? En fin, todo esto que hoy consideramos ideas progresistas, pues estaban allí. Fedro es el defensor de la justicia social a través de la fábula, ¿no? En fin, son cosas que realmente son muy llamativas y que son muy poco conocidas, ¿no?, realmente, ¿no? Esta es una, bueno, de lo que más intento, ¿no? Sí, que esto sea conocido, porque por tantas cosas que merece la pena ser conocida esta doctrina, ¿no? Sí, yo siempre he entendido esta politización o la política buscada como instrumento como una especie de una prueba más de el afán de utilitarismo del mundo romano. Siempre buscar la utilidad es una cosa muy importante, la utilidad de las cosas, y la política es útil o puede ser útil para esto, ¿verdad? Sí. Claro, es el talante pragmático, ¿no? El talante pragmático. Claro, pero ese talante pragmático que se dice es propio de los romanos, bueno, lo que es propio del estoicismo. Es decir, Epicteto a sus alumnos les decía siempre, bueno, no leáis tanto a Crisipo si no vais a ser capaz de hacer lo que dice, ¿no? Y prefiero que sepáis menos sus teorías, pero que os comportéis de acuerdo a lo que él decía, ¿no? Y si no sois capaces, tenéis que sentir vergüenza, ¿no? Era la practicidad absoluta, ¿no? Ya, piensa que muchas veces cuando se dice lo del temas como lo del pragmatismo de los romanos, ¿no?, esa idea de la disciplina, la austeridad, que es tan romano, bueno, lo que ocurre es que muchos de los literatos que escribieron y contaron las leyendas romanas y las historias romanas eran estoicos. Y por tanto, tú dices, esta leyenda, ¿cuántas leyendas hay que parecen haber sido escritas por un estoico? Si uno va a los principios de la historia de Roma, ¿no? Todos estos episodios heroicos de renuncia, de no tener miedo a la muerte, pues claro, son estoicos. Bueno, llegados aquí, creo que tengo que preguntarte si crees que realmente este género de la consolación, este género tan estoico, consuela. Y en concreto, si te ha consolado a ti, un poco lo has dicho al principio, que sí te ha consolado, o al menos te ha hecho reformular y relativizar muchas cosas, y si crees que es útil para consolar al hombre de hoy, en concreto en el momento tan difícil que está pasando el hombre de hoy. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta con difícil respuesta. Verás, yo la impresión que tengo por las personas que sé que han leído el libro y que me han comentado, yo distinguiría dos. Claramente lo que propone el estoicismo es una propuesta que es muy contraria a nuestra forma de vida. Es decir, lo que ellos dicen es hay que ser racionales, ¿no? Y todo lo que no tiene que ver con la razón hay que apartarlo. Es decir, lo que no se puede es miedos, no hay que tener miedos, no hay que tener pasiones, ¿no? Pero también dicen, tampoco hay que tener ilusiones, ¿no? Entonces, si tú le dices eso a la mayoría de la gente, que lo que están diciendo es, no tenéis que tener ilusiones ni esperanzas,
porque tener ilusión y tener esperanza supone tener frustración tarde o temprano, es decir, las ilusiones... Y miedo a perderlo. Y miedo a perderlo. Y miedo a perderlo. Entonces no es conveniente, ¿no? Tienes que tener una vida racional, tienes que controlar, tienes que mantener siempre lo que ellos llamaban el regente. El regente era la cabeza, ¿no? El guía interior que decía Marco Aurelio, eso es lo que importa, ¿no? Y por él te tienes que regir. Si tú le dices a muchas personas conocidas por ti, por mí, a muchos de nuestras amigas y amigos, si tú les dices, pero esto es que no hay que tener ilusiones o esperanzas, madre mía, te van a decir, como dice mi hija, esos son unos rancios, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Mi impresión es que cuanto más racional es una persona, más le gusta la teoría estoica y más puede sentirse consolado por ella, ¿no? Otras personas prefieren seguir sin salir de esa dinámica deseo, temor, pasión, frustración, etcétera, ¿no? Están ahí, están cómodos y creo que probablemente a esas personas no les será muy útil. Es lo que pienso. En general, yo este libro pues lo he regalado a bastantes personas, algunas de ellas me han dicho, me ha gustado mucho, qué interesante, supongo que a esas sí les serviría de consuelo, a las que no me han dicho nada, supongo que es que no les servirá de consuelo. Una chinita más en el camino, ¿no? Sí, una chinita más. Pero admito que es una propuesta tan revolucionaria, es decir, no hay nada más revolucionario que el estoicismo culturalmente hablando, ¿no? Incluso desde cualquier punto de vista, claro. El capitalismo le horrorizaría el estoicismo, puesto que dice, ¿por qué nos rodeamos de estas cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces, hombre, yo sí que admito que es una propuesta difícil de asumir, ¿no? Sí, porque además, bueno, como dices, ¿no? No solamente la visión filosófica que tenían de la vida y de la muerte, de evitar el temor a la muerte, etcétera, sino otros muchos temas, algunos ya los has mencionado, que son tan modernos, ¿no? Son tan de rabiosa, sí, eso es verdad, actualidad, ¿no? El feminismo de Musonio Rufo que antes has comentado, pero la tolerancia, la no violencia, el horror a la guerra que también has mencionado, todo esto es de rabiosa actualidad, creo, ¿no? También de rabiosa actualidad sería, y tan cercanos, espero, a una ley de eutanasia, sería preguntarte por el planteamiento que ellos hacen del suicidio como, pero con cortapisas, entiendo, un suicidio como un acto verdaderamente racional, no como un suicidio llevado a cabo, decidido por la pasión o por el sentimiento que no puedes frenar, sino como un acto puramente racional. ¿Cómo bueno, sabes que este es quizá de los estoicos sea uno de los temas más conocidos, ¿no? Bueno, justamente porque parece que es algo que horroriza en general, ¿no? al resto de ideologías, diría, ¿no? Y sin embargo, pues ellos lo veían como la máxima expresión de la libertad. Es decir, para ellos decían aquello que decía, ¿verdad?, Séneca, ¿no? Si me preguntas dónde está la libertad, podrás encontrarlo en cualquier vena de tu cuerpo, ¿no? Claro, eso para alguien que luego se murió cortándose las venas, pues está bien claro lo que quería decir, ¿no? Y entonces a mí me parece que la visión que ellos tenían del suicidio, aparte de decir esto significa la libertad, es decir, no te preocupes demasiado, porque siempre puedes tener una puerta abierta, siempre puedes tener una salida, ¿no?, que era como ellos lo veían. Aparte de eso, yo creo que tienen una visión que no es negativa. Es decir, por ejemplo, decir, ¿están a favor del suicidio? No están a favor del suicidio. Lo que decían es, gracias al suicidio tenemos libertad y gracias al suicidio podemos disfrutar más de la vida. Es decir, si tú sabes que tienes una puerta abierta, entonces puedes disfrutar más de la vida. Esta era un poco la idea fundamental.
pero no estaban ni mucho menos a favor del suicidio, ¿no? El tener presente la muerte, el no tener miedo a enfrentarse a ella e incluso en tener en cuenta la posibilidad de salir de ella cuando tú quieras, es algo que desde la visión estoica nos va a permitir ser más felices, nos va a permitir disfrutar más de la vida, vamos a estar más tranquilos, ¿no? Esa tranquilidad a la que ellos tanto aspiraban. Un poco también esa idea que tienen de vivir cada día, vivir el día como si fuera el último día, ¿no? Y por lo tanto disfrutarlo a tope. Bueno, nos hemos alargado a lo mejor un poco más de lo que esperábamos y no sé, yo como última pregunta tal vez te preguntaría qué proyectos tienes ahora entre manos y si dentro de los muchos proyectos que tienes entre manos vas a seguir de una forma concreta con el mundo de la estoa, con los estoicos. Sí, la verdad es que sí que bueno, es algo que me sigue interesando mucho. En concreto ahora mismo pues estoy haciendo una introducción para la editorial Gredos del manual de Epicteto, ¿no? Y antes hice este libro que te he traído para ti, que es de Séneca y que es una introducción sobre la vida feliz y sobre la brevedad de la vida, ¿no? Así que aquí lo tienes. Muchas para ti y gracias. para Javier. Muchas gracias. Y entonces pues no, sigo todavía relacionando con ellos. Pero es verdad que también estoy escribiendo un libro que se titula Aprender a vivir, ¿no? Y que tiene que ver con un desarrollo exhaustivo de la filosofía estoica, ¿no? Bueno, no sé si exhaustivo, ¿no? Pretendo con esa visión siempre divulgativa, que ya sabes que es la que a mí me interesa, ¿no? Pues que pueda ser mejor conocido y si en alguna medida puedo contribuir, aunque sea mínimamente, pues sí que me gustaría hacerlo, pero eso me va a llevar tiempo, ¿no? Así que esos son los proyectos en los que estoy, aparte de otros que no tienen que ver exactamente con estos. Ya, por eso te digo, entre tus muchos proyectos. muchos no tengo tampoco, ¿no? Pero bien, sí, aparte, cuantos. En estos sí que estoy y la verdad que muy contento, la verdad. Y sobre todo pues el tener la posibilidad de escribir estas introducciones también me gusta. Yo insisto, últimamente el estoicismo ha tenido un rebrote, ¿eh? Es evidente, sobre todo en el mundo anglosajón, en Norteamérica y en Inglaterra es realmente llamativo, pero también en Italia y en España en menor medida, pero también algo se está haciendo, pero yo creo que hay que hacer mucho más. Es cierto, en sociedades en crisis, ¿no? En momentos de crisis importantes, también, ¿no? Y también para dar otra idea de la vida, ¿no? Para que, sobre todo creo que la posibilidad desde el punto de vista de la psicología, yo creo que los psicólogos tenían que conocer mucho mejor el estoicismo. Ellos mismos eran muy psicólogos, ¿no? Y tenían esa función de ayudar, de colaborar con las personas a que fueran más felices, que era en última instancia su objetivo primordial, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte quería decir algo, después Antonio podrá decir lo que quiera o abundar en lo que quiera, y es que el libro que presentamos hoy, Consolando a Cintia, antes le he preguntado a él si sirve para consolar, si él le ha consolado, etc. Yo que soy una de sus primeras lectoras en borrador, puedo decir... no sé si me ha consolado porque no he vivido una situación tan trágica como para notar realmente esa consolación plena. Pero sí que puedo decir que en medio de una situación difícil que yo vivo desde hace años, me ha ayudado mucho a relativizar lo que decíamos antes, a relativizar las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan cada día. Y en ese sentido, yo sé que para los maestros estoicos, ellos mismos creían que era muy difícil ser un buen discípulo, lograr ser un buen discípulo con todas las exigencias que ellos les imponían, ¿no? Yo desde luego no soy eso, pero sí que me considero una posible incipiente aprendedora de estoicismo, y esto creo que es algo muy importante.
No, es verdad que ellos se llamaban a sí mismos profiscentes, ¿no? Eran los que aprovechaban, los que iban creciendo, procopton en griego, decía Epicteto, ¿no? Eran los que aprovechaban algo, los que intentaban aprovechar las enseñanzas, pero veían muy lejos la posibilidad de la sabiduría plena, ¿no? Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Pretender ser como querían los estoicos con la formación que nosotros hemos tenido es imposible, pero ver la vida un poco de otra manera, no tener tanto miedo a morirse, no tener tanto aprecio por la vida, ¿no? Ser capaz, como decías tú, de pensar que igual nos morimos mañana. Si uno piensa que se muere mañana, ve las cosas completamente distintas, ¿no? Y es un ejercicio sano, como tantos otros que ellos proponen, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque no consigamos ser sabios, que es imposible, ni ellos lo creían, pues evidentemente sí que puede ayudarnos a ver las cosas de otra manera y pueden ser una gran ayuda. Yo pienso que por lo menos para mucha gente lo serían, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestra charla. Antonio es un gran amante de la charla entre amigos y yo creo que eso es lo que hemos tenido, una charla debate entre amigos, es algo que a él le gusta mucho. Y como cierre de esta pequeña entrevista que hemos intentado hacer, yo querría recomendar vivamente la lectura de este libro, que además de todo lo dicho, se lee muy bien, está muy bien escrito, mi amigo tiene una gran pluma y además se lee con mucho agrado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, la verdad que estoy contento de haber podido, de que esto pueda servir quizá, ¿no? para que llegue a más personas la publicación del libro y ojalá que pueda servir también para que cualquiera sea consolado y conozca sobre todo a los estoicos. Gracias.